los videojuegos. Todos nos hemos viciado con alguno, ¿no? Bueno, el mejor ejemplo era nuestra waifu, que se la pasaba jugando 24/7 juegos de citas y era todo un pro. De hecho, había conseguido hasta más de 50 novios, pero era solo en el juego, porque en la vida real no tenía la misma suerte. De hecho, ni siquiera tenía amigos. Pero este año escolar, la waifu estaba dispuesta a cambiar eso y convertirse en la más popular. Aunque bueno, tal vez no le salga muy bien. Pero a ver, ¿cómo llegamos a eso? Resulta que nuestra prota, Kuroki Tomoko, ya tenía 15 años y un día se puso a investigar el significado de la palabra impopular y los resultados la describieron prácticamente a ella, pues no tenía experiencia social con chicos, nunca se había confesado y mucho menos nunca le había dado un beso o hecho el delicioso. Y es que lo más cerca que estuvo de un pibe fue una vez que se le cayó el borrador y el men, como era amable, se lo recogió y habló con ella por un segundo. Pero bueno, como la waifu vivía en Narnia, creía que era muy popular por eso, y como estaba a punto de comenzar la prepa, quería hacer lo mismo. Además creía que sería muy fácil por su experiencia en los juegos de citas. Pero cuando comienzan las clases se da cuenta que no fue así. La pobre tenía varios meses que estuvo sola, pero no quería ser como el resto de sus compañeras, que coqueteaban con los chicos, usaban faldas cortas y ese tipo de cosas. Ella prefería sacar buenas notas para que así los pibes la buscaran. Pero, spoiler, no lo hicieron. La cosa es que tenía que aprender a comunicarse primero, porque al salir de la escuela, un profesor se despidió de ella y esta se quedó helada. Sí, gente, la pobre salió corriendo, así que al llegar a su casa, se puso a practicar de nuevo en sus juegos de citas, aunque eso no terminó muy bien, pues resulta que también se vistió como el resto de las demás waifus. Ahí se puso unos lentes para reducir las tremendas ojeras que tenía, investigó cómo ser más femenina y le pidió ayuda a su hermano Tomoki para hablar más con él. Pero ellos eran la típica relación de hermanos que apenas se saludaban, pues cuando la waifu apenas entró en su cuarto, ya la estaba corriendo. Sin embargo, como la vio toda despechada, aceptó ayudarla, pero le dijo que era mejor si hablaba con sus amigos, si es que tuviera alguno, claro. Así que sí, no le quedó de otra que hablar con ella una vez al día. De lo contrario, iba a ser la automorición, de lo triste que estaba. Además debía hacerlo por al menos un mes, hasta que ella consiguiera un novio. Y bueno, lo primero que le preguntó era si él la consideraba linda, pero gracias a su respuesta, eso no terminó muy bien. Y bueno, al día siguiente, cuando la waifu sale de la escuela, apenas pudo despedirse del mismo profesor que le habló la última vez, y como estaba progresando, salió toda feliz a comprar algo al supermercado para celebrar. Ahí el cajero también le habló, y bueno, obvio, o sea, debía cobrarle. Y bueno, como era guapo, a la waifu casi le da un patatús, y lo peor es que ella creía que estaba teniendo conversaciones normales. Sí, gente, a esta chica como que le falta algo. Bueno, después de esto, la waifu se fue a leer unos mangas y a comer algo. Ahí se encontró un grupo de chicos que estudiaban con ella, y como le dio pena que la encontraran comiendo sola, buscó la manera de salir sin que se dieran cuenta, así que cambió su apariencia en el baño. Pero cuando estaba a punto de bajar las escaleras, su hermano la vio con sus amigos, y los pibes, cuando la vieron, silenciosamente dijeron que era una chica muy fea. Sí, pobre cosita fea. Pero el Ben siguió caminando como si no hubiera visto nada. Aunque bueno, después la fue a buscar al parque, donde estaba toda despechada, y le pidió regresar a casa juntitos. Y oye, si quieres saber el nombre de este anime, durante el video aparecerá por aquí abajo, así que comenta el minuto en el que aparece para yo mandarte un corazoncito. Luego de esto, el prota se puso a escuchar audios de chicos. ¿Por qué lo hizo? Ni idea. Sí, esta waifu como que tiene unos cuantos cables sueltos. Lo cierto es que en eso la llamó su amiga Yu, y es que después de todo, la waifu sí tenía una amiga de su vieja escuela, y como tenían tiempo sin verse, quedaron en verse el sábado. Ahí la waifu se vio preocupada, pues si ella le preguntaba cómo iba en la prepa, no iba a tener mucho que contarle, así que para estar lista para su encuentro, se fue al día siguiente a clases con intenciones de hacer cosas cool, pero como siempre, todo le comenzó a salir mal. Ahí buscó de comer como Goku, luego de la primera clase, con la intención de que todos la vieran, y en realidad la ignoraron por completo. Luego en la clase de arte, los mandaron a formar parejas para la actividad, y como la waifu aún no era buena socializando, fingió estar enferma. Ahí se encontró con otro pibe que en realidad sí estaba enfermo, y ella se emocionó porque creía que estaba durmiendo con él. Sí, muy raro. Bueno, al salir de la escuela, vemos a la waifu muy feliz, porque ya tenía algo que contarle a su amiga. Ahí también se encontró con una pareja de novios, donde el pibe estaba invitando a la waifu a ver Netflix, aprovechando que sus padres no estaban. Y bueno, como la waifu estaba ahí de chismosa, escuchando todo, le dio curiosidad la ropa interior que usaba una waifu con novio, y miró más de la cuenta, aunque luego se arrepintió porque parecía una cochina. Así pasaron 4 días rápidamente, y su cita con Yu ya estaba cerca, así que anotó las cosas importantes que le habían pasado para contarle, aunque en realidad eran puras tonterías. Ese día en clases, el profesor de arte la manda a buscar unas cosas junto a un pibe que también había faltado a su clase la
la otra vez. Y bueno, en realidad los manda a hacer una actividad en pareja que había faltado. Y bueno, como la waifu estaba bien loquita, terminó fantaseando un noviazgo con el gordito, así como ustedes lo hacen con la persona que les gusta. Ok, no. Bueno, al terminar las clases, se reúne con el gordis y hacen un retrato el uno del otro. Ahí vemos que el pibe era todo un pro dibujando, y la waifu terminó encantada con su retrato, tanto así que pensó en escribirle para ser amigos, y esa fue una de las cosas que anotó para contarle a su amiga. La cosa es que ahí, cuando llega el día de la cita, la waifu se queda muy sorprendida por todo lo que había cambiado su amiga, y al ver cómo se vestía una chica de su edad, y cómo olía, porque siguiente, la waifu hasta la olfateó, se dio cuenta que había cambiado en muchas cosas, aunque todavía le gustaba ver animes y hacer cosas frikis como ella, y eso fue todo lo que hicieron en la cita. Hablar un poco, ir a jugar videojuegos, y por último se sentaron en un parque a hablar sobre la prepa. Ayu le dijo que le hubiera gustado estudiar con ella, porque la estaba pasando muy bien en la escuela, así que antes de despedirse, la prota le dice que tampoco la estaba pasando muy bien en la prepa, pero aún así estaba haciendo su mejor esfuerzo, y ella debía hacer lo mismo. Gracias a esas palabras, la waifu se animó y le dijo que estaba deprimida porque tuvo una pelea con su primer novio, cosa que dejó sin palabras a Tomoko, y para disimular, se puso a escuchar los audios de pibes de regreso a casa. Al día siguiente, cuando la waifu va a clases, se da cuenta que olvidó su libro de texto, así que debía formar grupo con otra persona para poder estar en la clase, pero como ella no quería, intentó ir a la enfermería para hacer lo mismo que la última vez, pero esta vez no le funcionó, porque justo llegó el profesor a dar la clase, y encima se dio cuenta bien rápido que no tenía libro, así que no tuvo de otra que compartir el libro con el compañero que tenía al lado. Ahí cuando salió de la clase toda cabreada por lo que había pasado, se dio cuenta que alguien le había robado su paraguas, y encima estaba lloviendo. Sí, pobrecita, hoy como que no era su día, pero bueno, luego de maldecir a todos por lo que le hicieron, se dio cuenta que en realidad no le habían robado nada, solo lo había dejado en otro lado. Aunque bueno, el paraguas no le sirvió de mucho porque estaba lloviendo tan fuerte que terminó rompiéndose, y ahí mientras esperaba que la lluvia parara, se quedó bajo un techo cuando en eso llegaron dos pibes. Estos la pusieron muy nerviosa, y cuando buscó de irse en plena lluvia, los chicos la detuvieron porque se iba a mojar, así que ella intentó decir algo gracioso y socializar con ellos, pero lo único que se le ocurrió decir era que iba a ir al baño a cagar. Bueno, después de ese momento incómodo, la waifu regresó del baño y los pibes ya no estaban, aunque solo fueron a comprar unos paraguas, y como ella se quedó dormida en plena banca, los pibes le dejaron uno y se fueron. Ahí cuando despertó, pensó en la tontería que hizo, y quería que al menos una vez un chico fuera amable con ella. Y bueno, en realidad fueron amables, solo que ella no se dio cuenta, pero bueno, cosa del anime. Al día siguiente, no la pasó muy bien en clases de deportes, ya que la tildaron de rarita gracias a un test de preguntas que hicieron sus amigas, y encima le dieron un pelotazo en la cabeza, así que la mandaron a casa. Pero bueno, como no quería ir al día siguiente a la escuela, fue al cuarto de su hermano para contagiarse de gripe, pues el men se mojó el día anterior en la lluvia y bueno, F por él. Ahí mientras lo cuidaba, tocaron la puerta unas compañeras de su hermano para llevarle unos apuntes de la clase que había faltado, y como a ella nadie la visitaba, se puso celosa y le tiró la sopa encima. Aunque bueno, luego de esto sí tocaron el timbre para ella, pero resultó ser nada más y nada menos que el cartero. Sí, pobre cosita fea. Bueno, a todo esto, la waifu sí terminó enfermándose, solo que presentó los síntomas el viernes y todo el fin de lo pasó en cama. Sí, la verdad que esta waifu le lleva la mala suerte. Pero bueno, esa misma noche se puso a leer unos artículos que decían que dormir boca abajo producía tener sueños bastante calentones, y la waifu, como le gustaba experimentar, decidió intentarlo, y aunque al principio tuvo un sueño lindo, luego se convirtió en una pesadilla, así que no pudo dormir bien, y al día siguiente estaba modo zombie en clases, tanto así que no pudo aguantar y se quedó dormida en plena clase. Ahí se dio cuenta que dormir en el pupitre sí le hacía tener los sueños que quería, pero bueno, en eso escuchó a unas compañeras hablando que en el tren sufrían de acoso, pero cuando ella usaba el tren no le pasaba ni cerca eso, de hecho ni siquiera la gente se le acercaba, así que comenzó a preguntarse por qué no le pasaba nada de esto. Es por esto que llamó a Yu para preguntarle si alguna vez la habían tocado en el tren. Además le mintió diciendo que alguien la había tocado en dicho lugar, y como su amiga se preocupaba por ella, le dijo que debía tener cuidado. Además le respondió que no le había pasado eso nunca porque siempre iba acompañada de sus amigos. Y bueno, gracias a su respuesta, la waifu se sintió inferior como de costumbre. Sí, bien triste. Y al día siguiente, mientras iba en el tren de camino a clases, se subió un montón de personas en una de las estaciones, y la waifu apenas se podía mover. Encima sintió que le metieron algo entre las piernas, así que al salir comenzó a gritar que estaba siendo, bueno, toqueteada, pero en realidad
era un bastón que tenía un estudiante. Sí, eso le pasa por estar mintiendo. Casi la defloran de verdad. La cosa es que luego de esto, le contó lo que pasó a su amiga por teléfono. Y cuando estaba en clases, vio que a sus compañeras se les veía el sujetador debajo del uniforme. Así que pensó que si hacía lo mismo, se vería igual que ellas. Incluso si compraba ropa interior más cara, terminaría volviéndose más popular y las humillaría por completo. A diferencia de nosotros que estamos con el boxer bien roto, pero la PC es bien mamalona. Bueno, después de todo esto, le dijo a su amiga que le ayude a comprar unas cosas. Y cuando entraron a la tienda de ropa interior, le pidió a Yu que le ayudara a elegir cuál le quedaría mejor. Así que la compraron. La cosa es que tampoco quería que su madre supiera el tipo de ropa interior que estaba usando. Así que iba a ser un problema lavarlas. Pero ni siquiera alcanzó a ponérselas, pues la muy tonta la tenía en las manos en plena clase. Y encima comenzó a limpiarse el sudor con ella. Ahí un pibe la vio y se vio tan avergonzada que se metió al baño y la rompió. Ahora de regreso a casa, pasó a una tienda de videojuegos y terminó comprando un yaoi que le vino con un cupón para un premio. Y cuando reclamó dicho premio, resultó ser un juguete para adultos. Y creo que ya saben a lo que me refiero. Bueno, lo cierto es que como era tan inocente, ella no sabía para qué servía el juguete. Y bueno, como vibraba, se los puso en la cara. Y se relajó tanto que se quedó dormida mientras jugaba al videojuego. El pequeño detalle fue que su padre llegó del trabajo y la encontró dormida con eso a un lado. Y la televisión encendida. Aunque bueno, el viejo solo la cargó y la dejó en su cama para que descansara. Aunque seguramente se puso a pensar en todo lo que había ocurrido. Bueno, luego de 3 meses, la prota seguía siendo una perdedora. Y se preguntaba por qué no había cambiado nada pese a todo el esfuerzo que estaba haciendo. Ese día se puso a ver una serie donde la protagonista era muy fría y era popular. Así que la waifu intentó copiarla y comenzó a ignorar a su madre y a su hermano. Luego de esto se fue a la escuela y estuvo haciendo lo mismo en todas las clases. Pero nada cambió con eso. Ahí la pobre waifu estaba que lloraba porque todos la ignoraban. Y bueno, al salir de clases, pasó por una cafetería para seguir haciendo su actuación. Ahí pidió un capuchino gigante y como era su primera vez, tomando uno de esos, le sorprendió su sabor amargo. Así que intentó mejorarlo con unos acompañantes que estaban ahí. El problema fue que le puso demasiadas cosas y terminó empeorando la bebida. Y para cerrar con broche de oro, cuando se estaba bajando del asiento, se dio tremendo putazo, tiró la bebida y no pudo evitar las ganas de llorar. Bueno, gracias a esto, la waifu se dio cuenta que copiar a un personaje frío de una serie no le iba a funcionar. Al otro día, mientras estaba en clases, escuchó a unos compañeros hablar sobre unas cabinas de fotos que usaban las parejas, así que se le ocurrió la idea de ir ahí al salir de la escuela. Pero como no tenía con qué ir, le pidió a su hermano que la acompañara. Pero como no quiso ir, terminó yendo sola. Ahora, estando en la cabina, la CPU le dio unas instrucciones de varias poses que podía hacer para tomarse las fotos. Y como no estaba acostumbrada, las hizo con mucha vergüenza. Pero aún así, las fotos quedaron un poquito pasables. Aunque bueno, a ella no le gustaron. Y terminó pegándolas en el cuarto de su hermano para seguir molestándolo. Ahora, cuando llegó el finde, se puso a ver un programa donde una waifu decía que mejoró su forma de socializar trabajando en una taberna. Así que pensó que si conseguía un trabajo similar, podría mejorar también. Aunque como no tenía experiencia, compró un encendedor para comenzar a socializar con personas, aunque bueno, solo ayudó a un viejo a encender el vicio mientras estaba en un parque. Sí, la verdad que no sirvió mucho. Ahora al regresar a casa, vio que su hermano quería tomar café caliente y en vez de ayudarla a encender la cocina, le puso hielo al café para joderle la vida. Y como era de esperarse, el men quería madrearla. Sí, qué bonita relación de hermanos. Al día siguiente estaba muy animada con lo del trabajo de las tabernas, así que al salir de clases fue a los sitios donde contrataban chicas para ese trabajo. Pero aparte de que la ignoraron por completo, el ambiente era muy feo y salió corriendo de ese lugar. Ahí luego de dejar a un lado la loca idea de ir a trabajar como la otra waifu, se puso a jugar un videojuego de citas. Ahí aprendió varias cosas sobre el romance y el amor, así que fue toda inspirada a contarle a su hermano, pero a él no le importaba nada de lo que estaba hablando. Y a pesar de eso, la waifu parecía una radio con batería infinita, pues no paraba de hablar. Al otro día, la waifu milagrosamente ya no tenía ojeras y mientras estaba en el salón comenzó a burlarse de sus compañeros porque ellos supuestamente no entendían lo que era el amor puro. Sí, la waifu apenas jugó un videojuego y ya se creía la Cupido. No puede ser. La cosa es que mientras estaba en el baño, se puso a pensar que se acercaba el festival y como su amiga Yu estaría ocupada, no tenía con quién ir. Ahí en ese momento entraron unas waifus al baño y comentaron que cuando una chica está enamorada, se vuelve más hermosa. Ahí se miró en el espejo y comprendió por qué se veía muy linda. La cosa es que al salir de la escuela, fue a una tienda y vio una revista que confirmaba todo lo que estaban diciendo esas waifus. Además, una de sus hormonas se liberaba y eso la hacía sentir más atracción por el sin respeto. Ahí se dio cuenta que ese
se enamoró jugando videojuegos. Y bueno, debido a esto, pensó que si seguía jugando, se iba a poner más linda y terminaría siendo popular en la vida real. Y además podría conseguir con quién ir al festival. Al día siguiente siguió jugando y estaba reluciente, pero pensó que por no dormir, por pasar toda la noche jugando, se iba a convertir en una modelo que hasta su hermano desearía. Y encima vio en el horóscopo que el color negro le iba a favorecer. Así que fiándose de eso, compró una bebida de ese color y ¡zas! Terminó ensuciándose toda la cara al destaparla. Ya cuando estaba en la escuela, las hormigas se le empezaron a subir al cuerpo debido al dulce de la bebida. Y justo cuando pensaba que no le estaba yendo muy bien en ese día, un pibe se le acercó para quitarle una hormiga, pero ella ni siquiera escuchó lo que el men dijo y pensó que lo que estaba haciendo al fin estaba funcionando. Ya luego, cuando salió de la escuela, se sentó en el tren al lado de un pibe y de otra waifu, y como era bien chismosa, se puso a ver lo que estaba escribiendo en su teléfono. Pero resulta que el men estaba diciendo que tuvo mucha suerte porque se sentó al lado de una chica de preparatoria muy linda, y ella pensó que se refería a ella, pero en realidad era la otra chica. Ahí la pobre, toda ilusionada, volvió a comprar otra bebida y se bañó con ella prácticamente. Así que cuando llegó a casa, su hermano se fijó que tenía un montón de hormigas en su cabeza y se veía asquerosa, pero aún así no le dijo nada. Sí, este tipo le gusta que la waifu sufra. La cosa es que al comenzar las vacaciones, llegó el día del festival y la waifu aún no tenía nadie con quien ir, así que se fue a la biblioteca para buscar a un acompañante, pues según ella ahí van puros raritos al igual que ella. Así que estando ahí, fingió hablar por celular, donde le cancelaron su invitación al festival y estaba sola. Obvio, lo hizo con la intención de que algún men lo invitara, pero se quedó esperando como 2 horas a que lo hiciera, y el pibe, después de leer su libro, se fue como si nada. Ahí, como la pobre estaba más sola que nunca, terminó subiendo a la azotea de la escuela para ver el festival desde ahí, pero en eso llegaron 2 pibes y se dio cuenta que ese lugar ya no era tan privado y buscó de irse, pero al final les preguntó si podía quedarse y los pibes no tenían problema, aunque ellos en realidad no fueron a ver los fuegos artificiales, sino un nuevo hotel que estaba cerca, así que todos se quedaron espiando a una pareja que estaba en el lugar mientras hacían el sin respeto. Sí, muy raro, ¿no? Bueno, al llegar a las vacaciones, la waifu se encerró en su cuarto a jugar videojuegos y leer mangas por 6 días seguidos, y ella pensaba que estaba bien, pero cuando escuchó que los amigos de su hermano estaban planeando un viaje a la piscina, comenzó a pensar en hacer algo mejor, así que comenzó a buscar en internet qué podía hacer en sus vacaciones. La cosa es que pasó toda la noche en eso, y al final terminó jugando y viendo anime, hasta que al final se le ocurrió algo, así que pidió una webcam por internet para volverse streamer, pero cuando instaló la cámara se dio cuenta que se veía horrible, así que pensó en ocultar su rostro con una máscara. Y bueno, cuando comenzó a imaginar la transmisión en vivo, se preguntó qué debería hablar y comenzó a desesperarse con las preguntas de las personas, como el por qué usaba máscara y ese tipo de cosas, así que al final se acobardó y no hizo nada. Ahí la pobre terminó regresando a sus videojuegos. Lo bueno fue que en uno de ellos encontró un cupón para ir a visitar al prota del juego y pedirle que diga lo que ella quiera. Ahí firmaría sus revistas y esas cosas. Así que fue al día siguiente y mientras estaba en la cola seguía pensando en qué pedirle al pibe. Incluso le daba vergüenza, pero cuando vio que la waifu del frente hizo que dijera un montón de cochinadas, no tuvo miedo al éxito y le pidió prácticamente lo mismo. Además, cuando lo hizo, le tocó la mano y le acarició el cabello, logrando que a la waifu casi le dé un patatús. Ahora, cuando llegó a casa, se la pasó escuchando los audios todo el día, mientras fantaseaba cosas, e incluso grabó unos audios para ligarlos y poner más picante la cosa. El detalle fue que cuando terminó y los iba a escuchar, entró su madre al cuarto y escuchó todo porque había conectado los auriculares donde no era, y ella solo se quedó callada y, bueno, se fue. Bueno, al día siguiente su madre le comentó que pronto las iba a visitar su prima, la cual a la prota le estuvo mintiendo diciendo que tenía novio y que era popular entre los pibes, pero como ella ya no era una niña y también estaba en la secundaria, no podía seguir engañándola. Además que como se veía y hablaba, se iba a dar cuenta que era una friki sin amigos. Es por eso que debía convertirse en alguien normal de preparatoria. Así que llamó a su amiga para pedirle unos cuantos consejos, pero como la waifu había salido a la playa con sus amigos, no pudo hablar con ella, y lo único que hizo fue ponerse celosa al escuchar eso. Entonces, como no tenía a nadie más a quien preguntarle, fue a comprar ropa que le hiciera ver como una waifu normal de preparatoria. Estando ahí, se le ocurrió la tonta idea de hacerse chupetones en el cuerpo para que su prima cayera que tenía novio. Así que cuando llegó a casa, comenzó a usar la aspiradora de su madre para hacérselos, y la muy tonta casi se va con San Pedro por estar haciendo eso. Ahí, cuando su madre se dio cuenta de lo que estaba haciendo, la regañó, y la muy loca se rebeló contra ella diciendo que podía hacer lo que le diera la gana. Así que le dio una buena cachetada para que se dejara de tonterías. Y cuando su prima llegó, le llamó mucho la atención el madrazo que tenía en la cara. Siguiente, todo lo que se hizo con la aspiradora fue para nada. Ya más tarde fueron a la biblioteca juntos y se encontró con el men que le había regalado el paraguas el otro día. Y como el men
Carmen se lo dijo y fue amable con ella, la muy loca comenzó a imaginarse un futuro con él. Y bueno, cuando regresó a casa con su prima, le preguntó si el pibe con el que estaba hablando era su novio. Así que le mintió diciendo que sí, pues para ella sí lo serían en un futuro. Y como tal, bueno, no era una mentira, aunque todos sabemos que sí. Además, lo iban a ver al día siguiente, cuando fueron a regresar el libro, y ahí podría seguir relacionándose con él. Pero al día siguiente, la prota se dio tremendo golpe en el cogoro cuando lo vio llegando con otra waifu. Además que para su prima, no sospechara nada, le dijo que su relación era abierta. Pero como la vio actuando como una completa psicópata en el baño, la waifu fue donde él y le pidió hablar un momento a solas. Y bueno, cuando la prota salió del baño, los vio hablando y escuchó todas las mentiras que ella le dijo, sobre que solo la usaba para hacer el sin respeto. Y encima ni siquiera se acordaba del nombre de la prota. Bueno, debido a esto, fue donde estaban ellos, y le dijo a su prima que se fuera, para luego disculparse con él por todo el malentendido. Incluso se arrodilló, y ahí su prima perdió el respeto que sentía por ella. Bueno, como la waifu pensó que se había dado cuenta que le había mentido, la llevó al día siguiente a un lugar donde iba a jugar cartas, pues ella pensaba que era buena con los niños de ese lugar. Además era conocida como la Queen, y visitaba ese lugar desde hace un año para jugar cartas con ellos, y resulta que ella era la mejor jugadora de ese lugar. Pero era porque hacía trampas, y lo peor es que su prima se dio cuenta de eso, y aún así la admiraba. Pero bueno, de regreso a casa, la waifu le compró unos dulces, y después regresó con su madre. Pero antes le agradeció por los días que compartió con ella, y esperaba verla pronto. Bueno, luego de que su prima se fuera, la prota se puso a ver el calendario y se dio cuenta que solo faltaban 10 días para que terminaran las vacaciones, así que planeó ir al cine con Yu. Y bueno, como siempre, esta empezó a pensar en cómo actuar normal para cuando saliera con ella, pero todos sus planes se fueron a la chingada cuando llamó a su amiga y le canceló. Al principio pensó que se había aburrido de ella o algo así, pero en realidad era porque tenía que ayudar a su tío en la cafetería, así que lo único que podía hacer era invitarla para allá y compartir un rato. Y al principio la prota no quería, pero al final sí fue. La cosa es que cuando estaba allá, se dio cuenta que habían muchas parejas, lo cual hizo que se sintiera incómoda y buscara de irse, pero Yu la había visto llegar y no pudo hacerlo. Ahí cuando entró, la waifu le dio el menú y se dio cuenta que todo era muy elegante y costoso. Al mismo tiempo se dio cuenta del estilo de vida que tenía su amiga y se comparó con ella, así que al llegar a casa le pidió a su mamá que le pidiera a su amiga que hacía pasteles si podía trabajar para ella, así que quedó en preguntarle. Y bueno, mientras tanto, la waifu se puso a fantasear en su cuarto con el uniforme de trabajo puesto, enamorándose de un compañero y viviendo una vida feliz. Pero lo que ella no esperaba era que el trabajo, en realidad, era la fábrica de pasteles, y no era para nada lo que había imaginado, así que lo terminó dejando el primer día. Si a esta chica no le sale nada bien. Bueno, cuando llegó a su casa se puso a pensar en todo lo que había hecho en sus vacaciones, y a pesar de todo pudo salir con su prima, logró ver a su amiga y consiguió trabajo por un día, así que al menos eso era mejor que estar todo el día encerrada en su cuarto perdiendo el tiempo. Y bueno, hablando de perder el tiempo, como su madre la vio sentada en la sala sin hacer nada, le pidió que la ayudara con los oficios de la casa, así que le tocó limpiar el baño y luego la mandó a limpiar las ventanas. Pero como ella estaba cansada de limpiar y encima estaba haciendo calor, le dijo que se lo pidiera a su hermano, pero él estaba ocupado con sus exámenes. Además, ya había hecho los oficios el año pasado mientras ella estaba estudiando. Debido a esto, la waifu se tuvo que quedar callada, pero luego fue a reclamarle a su hermano por hacer todos los oficios de la casa y le dijo que hiciera lo que su madre le había ordenado. La cosa fue que ella la escuchó, así que la castigó y al menos la mandó a limpiar su cuarto. Luego, mientras lo hacía, se puso a pensar porque su hermano era mejor que ella, básicamente. Y bueno, mientras tiraba a la basura sus viejos juguetes, encontró un cuaderno que había escrito su hermano, donde escribió que la adoraba porque era muy amable con él y siempre lo ayudaba. Así que gracias a esto reflexionó sobre lo que hizo y buscó a su hermano para disculparse, pero no estaba. Así que mientras esperaba que llegara, salió a comprar algo de comer y se sentó en una banca. Ahí comenzó a sentirse mal de nuevo porque no había progresado con su vida y encima las vacaciones ya estaban terminando. Y para colmo, en eso comenzó una lluvia, aunque bueno, era de meteoritos, y ella pidió el deseo de poder verlo con un chico. Pero aunque no se le cumplió, por lo menos se le acercó un gatico, le dio parte de su comida y no lo vio sola. Así pasaron los días y se terminaron las vacaciones. Ahí vemos a la waifu preparándose para comenzar la escuela y hacerse popular. Ella estaba muy motivada y se decía a sí misma que el primer lapso solo fue una especie de tutorial. Esta vez sí iba a ir con todo, pero cuando se dio cuenta que le tocó sentarse en el medio del salón, se le quitaron las ganas. Encima estaba rodeada del grupo que siempre hablaba mal de ella. Siguiente, su primer día, y ya tuvo un mal comienzo de nuevo. Encima todo el lapso iba a tener que lidiar con eso. Pero bueno, cuando llega la hora del almuerzo, como no quería comer en medio de todos, buscó de hacerlo en el baño. Pero como no quería verse tan loser, intentó subir a la azotea. La cosa es que estaba cerrada y terminó
terminó comiendo en un salón abandonado. La cosa es que al pasar los días seguía comiendo en ese lugar e incluso se relajaba ahí en sus ratos libres. Pero un día se llevaron todos los escritorios que estaban ahí, así que como ya no tenía dónde comer, la waifu comenzó a dejar de almorzar y gracias a eso se desmayó en plena clase de deportes, así que terminó en la enfermería. Al salir de la escuela seguía sintiéndose mal por no tener el único lugar donde podía ser un poquito feliz, y en eso pasó una tienda de videojuegos de camino a casa. Ahí al fin tuvo algo de suerte y logró ganar un peluche gigante, aunque cuando llegó a su casa pensaba que se iba a sentir más acompañada por tener un peluche, pero en realidad se sintió más sola. La cosa es que al día siguiente les dijeron a todos que debían elegir una actividad para el festival cultural, pero a ella no le interesaban esas cosas, pues el año pasado hicieron una casa embrujada y todo salió mal, pues ni siquiera valoraron lo que ella había hecho, así que por eso le importaba un pepino lo que ellos escogieran. Ahí al terminar el día, justo cuando estaba por salir de la escuela, vio unos anuncios en la cartelera de unos clubes que estaban disponibles. Entre ellos estaban uno que llamó su atención y era de cultura, pues como siempre se la pasaba imaginando cosas, ella creía que podría ser feliz ahí, conocer nuevos amigos y ese tipo de cosas, así que se postuló como participante. Más tarde vemos cómo siguió imaginando estando en el club, compartiendo con sus amigos e incluso regresando a casa todos juntitos, luego de hacer alguna actividad, pero todo eso en realidad lo estaba haciendo con sus peluches en su cuarto. Sí, muy sad, gente. Y encima cuando fue al día siguiente a la escuela, se fijó que su solicitud fue rechazada. No, pobre cosita fea. Y es que la waifu intentó hacerlo del club para no tener que participar en el festival, pero como la rechazaron no le quedó de otra. Y bueno, cuando llegó ese día, estaba reprochando y maldiciendo a sus compañeros por todo lo que hacían, cuando ella no estaba haciendo nada. Así que antes de que la mandaran a hacer algo y se emputara más de lo que estaba, se ofreció a cortar unos volantes que iban a repartir. Ahí la muy tramposa se tardó un montón haciendo eso, para que no la mandaran a hacer otra cosa. Pero lo que no esperaba era que dos compañeros la ayudaran, así que se molestó al ver que estaban haciendo el trabajo muy rápido. Mientras esto sucedía, miró los vestidores de sirvientas que estaban ahí y se imaginó que le pidieran que se colocara uno, pero por estar de tonta, fantaseando como siempre, se terminó cortando la mano y tuvo que salir corriendo a la enfermería para detener la sangre. Pero a mitad de camino se tropezó con una waifu del comité del festival, llamada Megumi, y al ver que estaba lastimada, la terminó de llevar a la enfermería, así que le agradeció por todo, aunque como no hablaba con nadie, se puso muy nerviosa. Luego de esto se puso a caminar por los pasillos de la escuela, y cuando vio a unos chicos con unos instrumentos musicales, se imaginó en el club de música, pero eso no era muy buena idea, porque ella no sabía tocar ningún instrumento. Ya más tarde, escuchó que necesitaban ayuda para colocar unas sillas, y se ofreció para apoyar en eso. Ahí se encontró con la misma waifu del comité, que le agradeció por su ayuda a pesar de tener su mano lastimada. Y bueno, luego le dijo que tuviera un lindo festival y se fue. Ahí, gracias a las palabras de la waifu, la prota se animó para seguir ayudando a sus compañeros, pero ellos ya habían terminado con todo, así que regresó a su casa. Pero antes pasó por una tienda y compró un vestido de sirvienta para tomarse una foto y enviársela a Yu y decirle que iba a estar en un maid café en el festival de su escuela. Sí, creo que esta es una de las cosas más tristes que ha hecho la pobre. Pero bueno, ella pensó que mentirle a su única amiga estaba bien, pero no contaba con que ella pasaría a visitarla en el segundo día del festival. Y bueno, al día siguiente, mientras estaba en el festival todo aburrida, compró algo de comer y se fue a pasar el rato en la presentación del club de música. Pero como eso era todo un desmadre, se mareó y terminó vomitando todo lo que se había comido. Y bueno, cuando estaba por terminar el día, se volvió a encontrar con la waifu del comité. Ahí la saludó y luego se fue corriendo. Pero cuando llegó a su casa, se puso a hablar por celular con su amiga y se imaginó que por estar con una waifu tan linda, todos la iban a estar mirando. Ahí cuando llegó el segundo día del festival, recibió un mensaje de Yu y salió a recibirla. Y bueno, como la waifu tenía un perfume agradable y era muy femenina, ella estaba encantada. Sí, gente, como que batea para el otro lado un poquito. Pero bueno, como quería otro abrazo de ella, le invitó a la casa embrujada, pero eso no le funcionó, así que terminó comprándole algo de comer. Luego pasearon por las demás atracciones hasta que ella tuvo que irse. Pero bueno, por primera vez pasó un festival diferente, aunque cuando Yu se fue, volvió a estar sola. Y como la waifu del comité se dio cuenta, se disfrazó de perrito, le regaló un globo y le dio un abrazo. Bueno, luego de terminar el festival, la waifu estaba más tranquila, incluso se estaba acostumbrando al lugar que le tocó en su salón. Pero cuando pasó el tiempo, se dio cuenta que nada de lo que tenía planeado había cambiado. Ahí se puso depre de nuevo y comenzó a recordar todas las cosas que hizo durante ese año, y la mayoría de las cosas que le habían pasado eran malas. Sin embargo, no podía cambiar su pasado, pero sí podía cambiar su futuro. O bueno, eso es lo que estaba intentando hacer desde que comenzó el anime. Pero bueno, lo cierto es que para eso llamó a su amiga, para escuchar su consejo. Ahí ella le recordó que su sueño en la secundaria era ser una vendedora de armas, y como no estaba
estaba muy orgullosa de eso, comenzó a llorar, deseando que terminara el año escolar de una vez por todas para comenzar uno nuevo y ver si las cosas cambiaban. Al otro día, mientras estaban en la escuela, seguía con la idea de mejorar su aspecto, y en eso se encontró con Megumi, pues resulta que ella tenía el trabajo de decirle a los profesores lo que los estudiantes querían, y como escuchó que ella era muy popular, la prota comenzó a admirarla, pues sentía que tenía todo lo que a ella le faltaba. Debido a esto, la muy loca puso una grabadora en su cuaderno para escuchar que hablaban los demás de ella, pero al escuchar la grabación se dio cuenta que nadie hablaba de ella. Sí, era como si no existiera. De nuevo, pobre cosita fea. Luego de esto, cuando estaba en el salón, apareció una cucaracha y todos se asustaron. Ahí la waifu se imaginó que si la mataba, todos comenzarían a notar su presencia y hablar de ella. Pero eso no pasó, pues unos cuantos apenas la notaron, y lo único que decían de ella era que era una waifu muy extraña. Así que dejó de grabarlos y justo cuando estaba por salir de la escuela, se encontró con Megumi. Ahí buscó de hablar con ella, pero lo único que hizo fue verle su ropa interior gracias a una brisa. Y bueno, cuando regresó a su casa, la waifu volvió a leer lo que significaba ser una chica impopular. Y la verdad, estaba bien con su personalidad. Y ya no quería seguir intentando cambiar. Y menos mal, porque la verdad que muy bien no la hubiese ido. Pero bueno amigos, hasta aquí el resumen de este anime. Si te gustó, no olvides dejar en los comentarios la palabra impopular. Y ya con esto me pondré manos a la obra para traerte más parecidos.